Y a mí me acusaron de fraude. Y mis clientes, ¿cómo así que tú te vas? Y yo, sí, me voy a montar mi propia compañía. Nosotros nos vamos contigo. Y yo, esto se me agrandó. ¿Yo qué voy a hacer? Cuando me sentaba con los clientes grandes me equivocaba un montón. Hay un cliente muy grande que le pasé la propuesta y me dice, multiplíquela por 3. Y yo, ¿por qué no multiplico? Multiplícala por 3 y te apruebo el presupuesto. Yo, llamaba a mi hermana, papá, mamá, estoy triunfando, no me tienen que mandar plata. La forma más fácil de conseguir los primeros clientes es haciendo una cosa que nadie te lo va a enseñar, y es porque nosotros los publicistas, creadores de contenido, además de tener una responsabilidad de vender para el cliente, tenemos una responsabilidad psicológica con las personas. Nosotros no podemos hacer contenido por hacer contenido porque estamos contaminando. Si tú en este momento quieres vender, tienes que... Y esto se lo digo a cualquier emprendedor, no juegue el juego de nadie, juegue su juego. Mi compañía tiene 10 años, tuve 4 experiencias bastante complejas dentro de mi vida. Dentro de esas 4 experiencias de la vida, vi la muerte 3. Y la muerte no es tan grave. Sin palabras. Ahí me pongo a llorar. Me gustaría comenzar, pues no sé si ven que estamos en un lugar diferente, agradeciendo a mis queridos amigos Aleja y La Grúa, que son lo máximo, que nos prestaron el espacio en Remember Productions para hacer este podcast realidad con una mega crack del mercadeo. Hoy estamos con Manu Villegas. Manu, es un placer tenerte por acá. Ya era hora. Lo que no sabe todo el mundo es que esto se intentó por lo menos 3 veces y como mi vida en Nueva York es bastante dura, solo hasta ahora lo pudimos lograr. No, pero lo bueno se hace esperar, Manu. Yo quiero que empecemos con algo de contexto. Cuéntame, primero, ¿qué es Sí Señor Agencia? Y después nos vamos a la historia. Pero primero, ¿qué es? Sí, señor agencia, fue el mejor accidente que pueda tener una persona que trabajó en agencia de publicidad. Yo monté esta compañía hace 10 años con la excusa única de no trabajar para otro huevón que llegara a la oficina a las 10 de la mañana y viera el periódico. De verdad, a mí me daba tanta rabia que mi jefe hiciera eso que monté la compañía. Y cuando la monté, ha sido como mi mayor logro, mi mayor hijo, mi mayor orgullo. Sí, señor, es un grupo de compañías. Tenemos Sí, señor, Yes, sir, Sí, señora, Marketing Product Fit. Y lo que buscamos es que el marketing pueda brindarle valor a las compañías y no solo quiera ganar dinero. Y por eso entonces tenemos Sí, señora, que es una academia de educación. Tenemos Sí, señor, que es nuestro laboratorio experimental con empresas latinoamericanas para poder determinar qué casos nos funciona. Tenemos Yes, sir, que son nuestros agentes del caos en Estados Unidos, un poco burlándonos de la cultura latinoamericana y cómo nos conocen los norteamericanos supuestamente porque somos desordenados y desastres, y empezamos como con un contexto diferente de base tecnológica. Y Marketing Product Fit, que es mi nuevo sueño desde hace 2 años, es tener una plataforma, un software as a service que le permita a cualquier emprendedor poder tener toda la trazabilidad de marketing, no solo del CRM, dentro de una plataforma. Entonces, Sí, señores, un niño que lo que busca es generar valor, más no dinero. Me encanta esa posición. Manu, y ahora vámonos un poco a las raíces. Yo creo que solemos enfocarnos en el emprendimiento, en qué es la empresa y qué hace la empresa, pero para mí también es súper importante quién es el emprendedor, quién es la persona que hay detrás. Entonces, hablemos un poquito de ti. ¿Quién es Manuela Villegas? Y también hablemos de cómo nace, sí señor, cómo llegó ese accidente a tu vida. Bueno, yo en realidad me llamo Manuela Cardona Villegas, soy de Manizales, Caldas, Colombia, soy publicista de la Católica de Manizales, con ínfulas de filósofa de la de Caldas, con estudios humanísticos en Umbrales, y lo que me he dedicado en mi vida es a seguir mis pasiones. Hablándolo con mi terapeuta, con mi psicoanalista, yo soy varias Manuelas dentro de esta Manuela y me puedo abstraer un montón y puedo contarles de diferentes personalidades que viven dentro de mi cabeza. Yo soy una persona diferente para ciertas
como en ciertos grupos que le debe pasar a todo el mundo, pero soy diferentes personalidades que he construido a partir de los años para protegerme como tal. Y lo que hago es como proteger este 1,48 m de Que no alcanza el estatura. piso. No alcanzo el piso, marica, hagan sillas para enanos. Y lo que hago es como construir narrativas para proteger a esta Manuela de Manizales y tratar de llevar su sueño en realidad. Y es muy chistoso porque yo empecé, sí señor, por estar incómoda, porque odiaba lo que estaba viendo, porque no me gustaba mi jefe de turno, porque estaba en una startup de base tecnológica que se llama Gluers, que era de dating, y nosotros teníamos que crecer rápidamente el mercado, pero el marketing que nosotros conocíamos y habíamos estudiado no hacía suficiente sentido para lo que nosotros necesitábamos, que era generar 281 citas cada fin de semana en Bogotá, pero tampoco había una educación especializada de social media, no había una educación de pauta y qué mierda, montamos una puta compañía y acabemos el mundo. Y a partir de eso, como que empecé con la compañía a proteger esa Manuela y yo creo que a mí mi compañía me salvó y, y creo que yo he salvado con mi compañía a varios de mis chiquitines. Siento que tienes unos valores y unos principios muy nobles detrás de la creación de compañía, que en mi opinión también son los que llevan a las personas al éxito, es emprender por las razones correctas. Em, Manu, llegaste de Manizales a Bogotá, una ciudad completamente diferente, a construir una compañía luego de pasar ciertas experiencias en Bogotá, que incluso viviste en un cuarto diminuto donde no cabía sino tú, y tú eres bien chiquita. Cuéntame un poco de esa experiencia, cómo fue esa construcción de esa compañía que hoy te tiene viviendo en Nueva York, soñando con hacer empresa de tecnología y que te ha llevado a ser una de las personas, yo diría, más influyentes en mercadeo en Colombia y en Latinoamérica. Primero, yo llegué a Bogotá en un bus. No se me va a olvidar con uno de mis mejores amigos después de Feria de Manizales. Para los que son de Manizales, la feria es bastante importante. Cuando tú eres chiquito, es mucho más importante. Y me acuerdo que en ese bus que llegamos, mi primer golpe de realidad fue que le robaron la cámara a mi amigo después de 9 horas de viaje. Y yo llegué a vivir de arrimada en un cuarto con otros 2 manes en una casa en la 149 con séptima. Y dije, tengo que comer toda la mierda posible porque tengo que quemar esta experiencia y salir adelante. Empecé a trabajar en una agencia de publicidad y fue muy chévere porque mi persona favorita en el mundo, que se llama Richard Lee, estaba al lado y él acababa de llegar de Estados Unidos y tenía rastas y era precioso, precioso, precioso porque yo nunca había visto un man tan exótico en la vida. Y este man, no, pues no, yo viví en Tailandia, estudié en el MIT y mi mejor amigo es un mico. Y yo, puta, yo quiero ser él cuando sea grande. Y entonces me sentaron con él y a mí me tocó toda una revolución en ese momento porque me tocó ya el crecimiento de Facebook, que estaba con General Motors, que le habían inyectado $2 millones a Facebook, y estaba la campaña de Obama, que tenía $1 millón. Y no existían community managers, porque pues el concepto de community manager no existía en el 2009. Y yo estaba sentada con un man que entendía que era crear comunidades. Y la suerte hizo que este ser humano me enseñara un montón de cosas y yo le debo como todo a él y empezáramos a crecer juntos. Él hacía pauta y yo hacía contenido. El que me conoce sabe que es muy duro que yo haga contenido porque soy disléxica y soy la persona que escribe más mal en el mundo. Pero aún así nunca me rendí y empecé a trabajar en esta agencia, a trabajar con Richard y a descubrir un mundo de marketing digital que a una colombianita promedio nunca se lo hubiera imaginado. Así empecé. Eso fue como mi proceso de carrera. Estuve en otras agencias, volví donde Richard,
Fue como una relación no tóxica, pero una relación de mentor bastante bonito. Él no sabe que yo le digo mentor. Y creo que él vive en un catamarán, entonces creo que nunca me va a oír y demás. Y en un momento, la incomodidad vuelve, porque los líderes que yo tenía en ese momento no eran los líderes que yo quería. Y para mí es muy importante sentirme inspirada de las personas que están alrededor mío. Que no solo te digan, tienes que venir a trabajar, sino que trabajen codo a codo contigo. Como deportista de alto rendimiento, uno lo que está buscando de su entrenador es que entrene con uno. Como deportista de equipo, uno lo que está buscando es que las otras personas del equipo hagan lo mismo. O sea, todos nos vamos a matar por ganar. Y cuando hay alguien que está en condición de liderazgo, que no está dispuesto a darla toda como uno, ese equipo no funciona. Ayer que estábamos en otra entrevista, él nos decía que la mejor forma de liderar era con ejemplo y con contexto. Total. Y si tu líder no trabaja de la misma manera que tú, o si tu líder no hace que tú te sientas inspirado, estás en un chiste que tenemos mi hermana y yo en la copa papitos y mamitas de fútbol y estás ahí haciendo un poquito el ridículo. Entonces, la incomodidad llegó y yo tenía un novio de turno y el novio de turno, mi hermana le dice, pues móntale una compañía. Me montaron una compañía. Se iba a llamar Por Obra y Gracia del Espíritu Santo, pero no se podía porque era muy largo. ¿Se iba a llamar así? Sí, Por Obra y Yo pensé que Gracia me ibas del a decir, se iba a llamar por obra y gracia del Espíritu Santo algo, pero no. No, sería maravilloso, Por Obra y Gracia del Espíritu Santo. Y en la Cámara de Comercio me dijeron que no se podía llamar Por Obra y Gracia del Espíritu Santo. Y mi abuelo, cada vez que me regañaba, pues yo le tenía que decir sí, señor. Lo único que se me ocurrió después, sí, señor. Y se quedó sí, señor. Manu, quiero volver a Richard y a Eddie porque cuando estabas trabajando en la agencia tuviste que hacer un intraemprendimiento con ellos. Ujú. ¿Cómo fue la experiencia de co-crear ese intraemprendimiento con ellos dos, sobre todo de la mano de un mentor? Marica. Primero, Eddie, lo amo para siempre. Él nunca se va a dar cuenta que también dijo esto. Y ellos a mí me inspiraban mucho porque eran mis amigos rolos. Y entonces eran tan rolos y yo tan provinciana y demás. Y teníamos una oficina y en esa oficina a mí me tenían en el cuartico de Betty la Fea. Espera, Richard, con rastas, mejor amigo de un mono, Sí. era Rolo. Es como, él es paisa, pero él vivió toda la vida en Bogotá y estudió en Nueva Granada y tenía acento rolo, pero es rolo, pero pues nació en Medellín. Ok, ya. Y Eddie sí es ultra rolo, o sea. Y nosotras entonces teníamos el cuartico de Betty la Fea. Digo nosotras porque mi hermana iba un montón al cuartico de Betty la Fea y oíamos la misma canción en loop. Y Eddie lo podía odiar. ¿Cuál? Una que es un man y una vieja. Ahorita te la pongo, pero Listo. me acuerdo que la poníamos en loop y Eduardo era como, ¡no más! Empezamos a hacer contenidos y fue muy chistoso porque ellos creían full en la pauta y eso no ha cambiado en el marketing digital. La gente cree full en la pauta y no cree en el awareness y no cree en los contenidos. Y nosotros solo hacíamos contenidos. Y hacíamos contenidos para marcas de niños, para marcas de carros y para marcas de aguardiente. Y ellos se burlaban un montón de nuestro trabajo y yo me burlaba un montón del trabajo de ellos. Pero cuando llegábamos a reunión, éramos el equipo de alto rendimiento. Fingíamos demencia, todos nos amábamos y ¡boom! Y nos ganábamos casi todo. Montar un intraemprendimiento dentro de una compañía fue de las cosas más maravillosas que yo aprendí, porque eso yo creo que me dio las huevas o las tetas o como quieran llamarlo, para después montar la compañía y hacerlo bien. Y entender que nada está escrito. Y que lo que a mí me hizo, en cierta manera, ganar la batalla fue que a mí nadie me dijo qué trabajo tenía que hacer. Yo todo me lo inventaba. Entonces, tenemos que hacer una investigación, no sé cómo hacerla. Listo, me la invento. No sé hacer posicionamiento orgánico en motores de búsqueda, pues lo investigo. No había contexto o educación formal para hacer community, pues marica, lo busco. Ahí, dato clave o dato random. Yo no hablo inglés y en esa época, o sea, decía hello
Entonces, toda la educación estaba en inglés. Yo cogía, traducía, imprimía, rayaba y ahí aprendí. Pero estás aprendiendo, estás... De hecho, una de las razones por las cuales no pudimos grabar fue eso. En este momento ya tuve novio canadiense, o sea, ya tuve un novio que no habla español, ya por lo menos me puedo defender mucho, ya estoy en la universidad y demás, pero pues llévese 10 años atrás donde no hablaba nada y nunca fue un impedimento para poder seguir. Eso es un verdadero life hack para aprender un idioma. Cuádrese con una persona que hable el idioma. Total. Ese es el verdadero life hack. Total. Yo he visto, o sea, de verdad, hay gente que empieza a hablar italiano, me empieza a hablar así fluido. Yo no hablo italiano, pero uno dice, vení, ¿y de dónde carajo salió ese italiano? No, es que mi novia era italiana, o mi novio era italiano. Total. Lástima que me echó, pero... Si no, serías C45 en inglés. Marica, sería lo máximo, pero total. Manu, ahora vamos a los inicios de Sí Señor. ¿En qué momento decidiste ya saltar de ese intraemprendimiento, de todas las experiencias que habías vivido, a crear tu propio proyecto y cómo fue empezar a constituir ese camino de vida? Fueron 2 detonadores. Un detonador fue que uno de mis mejores amigos, que se llama Daniel Gómez, estaba montando Gluers. Y Gluers era una plataforma que le iba a competir a Tinder. Y yo creía mucho en Daniel. Y en este momento, si Daniel Gómez me propone un proyecto, yo lo pienso un montón, porque siempre le he creído un montón. Y el segundo detonador fue una cuenta de salud me pidió hacer un blog. Yo monté el blog. Y yo monté unos artículos demo para que lo vieran como en contexto y no lo vieran con un lorem ipsum. Para el que no saben qué es un lorem ipsum, es como un texto que supuestamente es latín, pero no es latín. Es un texto que emula los caracteres de cómo escribimos las personas y uno lo pone dentro de una página para que uno vea cómo se va a ver el texto. Yo no quería poner un lorem ipsum, sino que puse artículos para que se viera bien. Y a mí me acusaron de fraude. Y yo no había presentado, no estaba al aire, no estaba absolutamente nada. Yo expliqué, quería que lo vieran como tan, no está al aire, está en modo de prueba. Y eso se arregló, pero yo quedé con ese sinsabor horrible. Y el fraude, pues te acusaron de fraude, ¿dónde? Al interior de la compañía. Al interior de la compañía. Y yo quedé como, pues puta, yo no estoy haciendo nada malo. O sea, quería que lo vieran bien. Y dije, esto no más. De nuevo, la incomodidad. Novio de turno, montemos una compañía. Monté la compañía y me despedí de mis clientes. Y mis clientes, ¿cómo así que tú te vas? Y yo, sí, me voy a montar mi propia compañía. Tenía 25 años, 24. Sí, nosotros nos vamos contigo. Y yo, puta, esto se me agrandó. ¿Yo qué voy a hacer? Entonces empecé a llamar a todos mis amigos. Mi hermana me decía, Facebook es gratis, bebé. Estoy mamada de que duermas en un sofá. Vas a ser pobre toda la vida. Y yo, ¿qué me importa? Mi hermana me hizo bullying un montón diciéndome, deberías trabajar en una compañía. Necesitas un puesto corporativo. Vete para una compañía. Por favor, Manuela, sienta cabeza. Y ella ahora es la gerente y maneja toda mi compañía. Siempre nos ha sorprendido este dato. El 73% de quienes disfrutan de nuestro contenido no están suscritos a nuestro canal de YouTube ni nos siguen en plataformas de podcast como Spotify o Apple Podcasts. Así que, si quieres ayudarnos a seguir trayéndote el mejor contenido semana tras semana, la forma más sencilla y gratuita de hacerlo es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube o siguiéndonos en la plataforma donde nos escuchas. Muchas gracias, significa mucho para nosotros. Manu, yo te escuché decir que cuando comenzaste Sí Señor, hiciste algo que de pronto no te enorgullece mucho, y es que te llevaste los clientes de tu agencia, pues de la agencia donde estabas. Si tuvieras que empezar hoy, ¿cómo lo harías diferente? ¿Cómo empezarías a conseguirte esos clientes iniciales? Porque te lo digo yo que estuve en una agencia, como ahorita hablamos, y ese era uno de los dolores de cabeza más grandes, después de los amigos y la familia y la gente que tú conoces y les vendes tus planes y se quedan un rato y después se van. Conseguir a los desconocidos, conseguir a las cuentas grandes empieza a volver un reto. ¿Cómo lo harías hoy si tuvieras que comenzar de nuevo?
Hay un libro que Pedri me puso a leer que lo odio, pero lo amo. Odio el pinche libro, pero amo el pinche libro porque se volvió como un placer culposo. La forma más fácil de conseguir los primeros clientes es haciendo una cosa que nadie te lo va a enseñar y es montando un framework. ¿Qué es lo que pasa? Nos acostumbramos a que vamos a hacer reportería de nuestro trabajo. Entonces yo te voy a contar mi historia, te voy a contar mi proyecto, te voy a contar, sí señor, pero sí señor es un servicio. Y sí señor es un servicio basado en una necesidad básica que estás intentando controlar. Si yo le fuera a decir a alguien cómo vender una empresa de servicio, monte un framework. ¿Usted cómo lo hace? Punto A, punto B, punto C, 1, ítem 2, ítem 3, monte su metodología y evangelice sobre su metodología. Cuando uno se abstrae de que vamos a hacer branding y que el branding nos va a dar alcance, confianza y movilización, y cuando uno ve como todo este proceso que es el funnel de conversión de marketing, uno, acá voy a hacer un contenido que sea chistoso o que sea cómico o que sea amoroso o que sea un grito. Acá voy a hacer contenido de valor. Profesora de matemáticas de Manizales Caldas, Colombia, Gloria Inés Morales. Y por acá, movilización, influencer, su influencer de confianza. Y uno ve todo este proceso, pero uno sigue siendo un B2B. Para que yo confíe en ti, tú me debes enseñar algo. Y tu compañía tiene que tener un diferencial. Podemos crecer desde el costo o desde el diferencial. Y el diferencial generalmente es el framework, la forma en la que tú lo haces. Y esa forma cuando tú la tienes esquematizada, tú la tienes comprobada y la tienes como en Google Maps una dirección, tú puedes ir dentro del mito del mejoramiento, que no soy la mejor amiga del mito del mejoramiento, pero puedes ir arreglando cómo vas tu camino e ir perfeccionando esa dirección. ¿Y cuál sería, por ejemplo, y voy a ser la persona más redundante de la historia, pero cuál sería un buen ejemplo de ese framework? Entonces, cuando monté Sí Señor, Sí Señor empezó siendo una agencia de social media. Sí. Y después odié el social media y me quedé como varada, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Y por qué odiaste el social media? Porque cualquier huevón vende social media y vende posts de redes sociales a $600 y dice, ay, soy el putas de Aguadas. Y entonces me cansé de pelear sobre eso mismo. Ahí conocí el inbound marketing, un framework. El framework del inbound marketing no es que ellos hayan descubierto que el agua moja. Cogieron y entendieron que la persona necesita entender un contexto y una temática para poderlo comprar. Y el inbound marketing es un framework. Después del inbound marketing me supo a Bangladesh y conocí en el 2017 el growth marketing en pleno despegue, o sea, antes de que cogiera la curvita, a Sam Ellis, y era otro framework. Sam Ellis vendía un framework. El growth marketing basado en HubSpot es un framework. El social media no tiene un framework. Y yo dije, puta, acá hay algo. O sea, como que el social media es simplemente ejecución. Es una táctica de marketing digital, no es una estrategia. Y entonces, en el 2018, yo estaba en San Francisco y conocí el Scientific Advertisement, que es de 1943. Y dije, esto es de un copy, solo ha salido un libro y demás. Venga, teoría para acá, yo la remodelo, la arreglo. Mi hermano es postdoctor en física, es cosmólogo en Brasil. Y yo, venga esta mierda, y es framework. Entonces, ¿qué es un framework? Un framework es decir, para usted llegar de un punto A a un punto B necesita pasar por esto, pasar por esto, pasar por esto, pasar por esto. Y este punto que yo te estoy vendiendo lo sé por mis 10 años de experiencia. Papi, no se equivoque tantas veces como yo le muestro cómo llegar. Es como la construcción de ese universo que te va a llevar de un punto A a un punto B. Y es un diagrama de flujos. Ok. Y este diagrama de flujos tú eres el que lo vendes. Cuando tú hablas de Scientific Advertising, a mí eso me genera mucha curiosidad porque
definitivamente siento que sí hay un problema en el mercado de las agencias y es venden servicios, pero no venden. Y hay una cosa súper importante que tampoco sé cómo se maneja y es los resultados. Hay cosas que se vuelven como resultados difíciles de medir en las agencias. ¿Qué es el Scientific Advertising y por qué? Porque es la forma en la que tú decidiste construir tu compañía. O sea, como cuáles son los cimientos del Scientific Advertising. Cuando uno empieza a entender el marketing digital, empieza a entender la brecha del marketing tradicional al marketing digital. En el 2009 estaba ATL, BTL, TTL. ¿Qué es? Medios tradicionales, eventos, y el TTL supuestamente era digital. Ok. Entonces, cuando uno llegaba en el 2009 a una agencia, uno se quedaba en ATL, en BTL o en TTL. Yo me quedé en TTL. Y es la línea que separa los medios tradicionales a eventos y otro tipo de cosas. Ya. La televisión se marcaba con unos espectros que en marketing digital no se podía. Los eventos se manejaban con unos espectros de data que no se podían. Y digital empezó a tener un contexto de datos que nadie entendía. Y entonces, el Scientific Advertisement es ¿qué? Metodología científica basado en cómo se hace un proyecto de investigación. O sea, no les voy a vender absolutamente nada. Es cuando se plantea una estrategia en marketing digital, gracias al contexto de ATL, la gente no sabía formular un objetivo. Y ese objetivo no tenía un dato que se pudiera revisar. Entonces se volvía todo marketing del ego. Entonces, como no había metodología de investigación dentro de las agencias de publicidad, muy puntualmente a las agencias de marketing, muy puntualmente porque somos muy chiquitos, muy puntualmente porque empezamos en el 2010 a ser medianamente interesantes, pues le faltaba rigurosidad de metodología de investigación a los procesos de marketing digital. ¿Y qué hace el Scientific Advertisement para mí? Es ponerle la rigurosidad de la academia a un proceso empresarial que necesita ser demostrado. El objetivo debe tener el qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué. Debe tener una métrica, una OMTM, que es una métrica, una sola métrica de revisión. Los objetivos específicos deben de fragmentar el objetivo general para poderlo desarrollar. Y las tácticas de marketing digital deben cumplir un objetivo específico y ese objetivo específico debe ser un porcentaje del objetivo general. Yo acá no me estoy inventando que el agua moja, solo le estoy poniendo rigurosidad científica o rigurosidad en el proceso a la venta de humo. Ya. Entonces, cuando montamos todo ese diagrama, dijimos, aquí hay algo. Entonces, 2018, encontré el Scientific Advertisement, encontré la rigurosidad del método científico y de la investigación, cómo le podía dar un diferencial al marketing digital que se estaba vendiendo en Latinoamérica, y encontré que el framework es cómo se vende un servicio. Y entonces, a tu pregunta es, usted es un joven emprendedor y está vendiendo servicios, o tiene una agencia de publicidad, o tiene un infoproducto, o tiene una compañía de tecnología. Deje de vender la compañía por su branding. Ponga y haga un esquema de flujos de cómo usted mira el mundo y dedique a ser un párroco cristiano brasileño en la 100 con 15 en Bogotá y empiece a decir cuál es su verdad. Y empiece a contarle al mundo por qué llegó a este framework, cuál es el sustento teórico, por qué lo hizo, cómo lo va a desarrollar. Y usted se vuelve un párroco de barrio y el ser el párroco de barrio va a generar dreamers y estos dreamers se van a volver su comunidad, que lo van a defender, que van a estar con usted y demás. Y cuando estos dreamers usted los ayude a crecer, va a ser su comprador. Y ahí tiene cómo vender infoproductos, cómo vender educación, porque sé que quieres vender educación, cómo vender su empresa de servicios o cómo vender una plataforma tecnológica. Usted necesita dreamers, usted necesita sus 10 mandamientos, usted necesita en que creer en esa visión corporativa, en generar valor y no costo, y creerse el cuento y vender el framework. Cuando ya tenías ese framework,
ya era mucho más fácil ir a vender a las compañías porque entendías cuál era tu propuesta de valor, ¿cierto? Ujú. Pero has tenido mucha experiencia cerrando grandes corporativos. Me gustaría saber cómo fue el proceso de venta con esos corporativos y cómo ha ido migrando con el tiempo, o sea, cómo se ha ido transformando ese proceso comercial para poder ir trabajando con empresas más grandes, sobre todo ahora que estás en Nueva York, donde las empresas no son las mismas de Colombia, sino que son monstruosamente gigantes. Cuando ya tuve como un sustento teórico para poder vender, yo me dediqué por medio de LinkedIn a dar ese conocimiento como podía, a evangelizar. Evangelizar esto, aprendí esto, desarrollé esto. ¿Esto fue en qué año? 2018, Ok. antes de que fuera Top Boys. Ok. Y en esos años, lo que hice fue recolectar mucho conocimiento como lo estoy haciendo en este momento y bajarlo a contenido, bajarlo a contenido. Y la teoría de los Dreamers, llegaba siempre a alguien de una compañía grande y le decía a su jefe, hay una loquita de Bogotá que está postulando que debe ser esto, esto, esto y esto. Y esos Dreamers me abrían una ventanita. Y yo en esa ventanita lo que hacía es, yo me voy a ganar este proyecto por tecnicidad. Yo no soy la persona más creativa, pero sí soy creativa. No soy la persona más bonita, pero soy bonita. Soy una vieja normalita. Y entonces, ¿cuál va a ser mi diferencial? Voy a ser la más técnica de todas. Y me dediqué a evangelizar y a abrir puertas con los Dreamers de las compañías. Cuando me sentaba con los clientes grandes me equivocaba un montón. Hay un cliente muy grande que lo amo y lo quiero mucho, que le pasé la propuesta y me dice, multiplíquela por 3. Y yo, ¿por qué la multiplico? Porque estás underpayment de todas las otras agencias. Multiplícalo por 3 y te apruebo el presupuesto. Yo, puta, me apruebo. Llamaba a mi hermana, papá, mamá, estoy triunfando, no me tienen que mandar plata. Y me equivocaba un montón, pero construir esas relaciones de confianza con tus Dreamers hace que te digan, multiplíquela por 3. Y que yo en este momento a las agencias que mentoreo, cuando me mandan una propuesta y yo veo el costo, les hago exactamente lo mismo. Multiplíquelo por 3 y le creo. Está cobrando demasiado abajo, súbalo. Y entonces eso que me enseñó esa persona, yo lo he bajado y se lo he enseñado a todo el mundo, a todos los que me rodean. Me equivoqué un montón. Abrir puertas es muy complejo, entonces por eso utilicé LinkedIn. Como a mí no me conocía mi papá, mi mamá y la tía, Ujú. empecé a hacer un wishlist, que esto se lo quisiera enseñar a cualquier emprendedor. Hago una lista de 100 compañías que se merecen trabajar con usted. Búsquelas en LinkedIn. Agregue 5 personas de cada uno. No les hable. Y cuando tenga todas esas personas, cree contenido de valor. Pero no les hable, no los ataques. Usted no es un celular argentino para que los esté diciendo, hola, te voy a vender videos. No. Tengo una maestría especializada en yo no sé qué. Agréguelos, déjelos ahí y genere confianza. Haga contenido de valor sin esperar nada, sin esperar absolutamente nada. Genere valor y no costo. Y cuando usted empieza a generar valor y no costo, estos Dreamers le van a empezar a abrir la puerta y van a ser su comunidad, como si fuera una religión. Ahí hay una virtud súper importante que yo creo que tienen que tener todos los emprendedores y es una pequeña palabra que empieza con P y termina por paciencia. La paciencia es importantísima porque nos enfocamos en ganancias rápidas, pero las ganancias rápidas no son las que construyen las compañías a largo plazo. Dijiste que te habías equivocado mucho. Me parece muy bacano primero que esta persona que también es un mentor de vida y te digo, multiplícalo por 3, Sí. que existan ese tipo de personas porque muchas personas aprovechan para quedarse calladas cuando pasa algo. Y es como, hey, venga, yo le cuento un secreto, valore su trabajo. Y me parece brutal. Bueno, Manu, una cosa muy diferente es vender a corporativos y otra cosa es vender a startups, que has hecho las dos. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre vender ya a compañías maduras y a compañías, digamos, nuevas que tienen un crecimiento potencial importantísimo,
pero que son diferentes en su naturaleza, en su comportamiento, en sus personas. Cuéntame cómo fue esa experiencia de empezar a trabajar con startups. Mira, hay dos cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando trabaja con startups, con grandes corporativos o grandes multinacionales. Y el primer punto es procurement. Cuando uno tiene que lidiar con procurement, con finanzas y demás, el cuento es totalmente diferente. Entonces, vamos a concentrarnos con startups. Cuando uno le va a vender a un startup, uno tiene que entender en qué estado el startup está. Si está en pre-seed, si está en serie, si es capital semilla, si... Cuando los startups no han llegado a serie y no tienen capitalización, un startup necesita que tú te quemes con él. Y uno tiene que estar dispuesto a que la pasión del emprendedor de ese startup sea tu nueva pasión. Yo lo he tenido varias veces y me tengo que enamorar del producto como si fuera el novio de turno y enamorarme perfectamente para evangelizarlo y casi llevarlo tatuado como mi vida. Yo tengo tatuado el logo de mi agencia. Eso es lo que uno tiene que entender. Pero las compañías de marketing a veces no se dan cuenta, o digamos hasta mis propias co-founders no entienden que para uno trabajar con un startup, uno tiene que estar igual de loco que el fundador y tiene que crear una relación casi simbiótica con ellos. Y entonces ahorita estoy trabajando con alguien que es un startup francés neoyorquino. Uh-huh. Y yo le decía a esta persona, si a mí me toca hacer dailies con usted de 5:30 a 6:30 todos los días, estoy totalmente dispuesta. Si me toca irme a tomarme fotos con usted en todos los eventos de Nueva York, estoy dispuesta. Porque su locura tiene que ser la misma locura. Y esto es, si usted tiene éxito, yo tengo el mismo éxito. Entonces, es una relación total para trabajar con un startup. Viene siendo como una inversión también. Sí. Y uno tiene que apostarle al éxito de ese emprendedor. Por eso es que encontrar esa simbiosis es tan complejo. Y siento que es muy potente. O sea, me atrevería a decir con total ignorancia que se vuelve mucho más potente que trabajar con un corporativo, porque no es solamente trabajar por los resultados, sino por los sueños de alguien más. Entonces, ejemplo, como yo estoy en ese momento con este startup francés, yo le digo a mi cliente todo el día, huevón, tú estás lento. Y decirle a un dueño de una compañía de tecnología que tú estás lento es como meterle la madre de una manera increíble. Ahora, ¿qué es trabajar con un corporativo? Trabajar con un corporativo es entender que cada uno de los contenidos que vaya a salir los va a revisar un grupo de abogados que no tiene ni idea de tu trabajo. Trabajar con un corporativo es trabajar en un organigrama bastante fuerte donde tú te tienes que acoplar. Yo no sirvo para esa mierda. No, entonces por eso está mi hermana y por eso está Angie. Si algún corporativo de mis clientes me está viendo, perdón, no, yo soy loca. Entonces, como yo soy bastante loca, a mí me gusta la pasión de entender esa empresa y equivocarse y que alguna vaina nos salga bien y decir, puta, coronamos. Pero eso no se puede en un gran corporativo porque el trabajo por silos es bastante importante. Entonces, si usted está lo suficientemente loco para enamorarse de la compañía de alguien, trabaje con startups. Si usted le gusta el orden, la ejecución, Scrum Master, Project Manager, trabaje con grandes compañías. Y yo creo que también depende mucho de la etapa de madurez de la empresa, ¿cierto? Porque tú te puedes dar el lujo de arriesgarte con founders cuando ya tienes cierto nivel de estabilidad. O puedes construir la base de tu empresa bajo el riesgo y la adrenalina. Cuando mi hermana me deja, es solo cuando mi hermana me deja. Esto es como el amor en los tiempos de cólera. ¿Sí? Yo me enamoro boleando un poncho, ¿Sí? Pero ella es la que dictamina si me puedo enamorar o no. Okay. Por mucho tiempo me quitaron los startups porque es una apuesta muy volátil. Es un deporte de alto riesgo. Sí. Y entonces mi hermana, por consolidar la cultura corporativa y el valor corporativo, le gusta trabajar más por compañías. Pero cuando me fui otra vez a Nueva York y cuando empecé a trabajar la estrategia de la compañía, pero netamente desde la estructura de Nueva York, dije... Vamos a revolcar esta vaina.
yo necesito volver a ser un agente del caos. Y eso se volvió mi concepto y mis mentores me aprobaron volver a ser un agente del caos y trabajo con ciertas compañías. Es bien chistoso porque cuando yo trabajo como agentes del caos, cobro el triple de lo que cobra mi compañía, solo por estar yo. Y es súper chévere porque eso me da la estabilidad económica de vivir en Nueva York y de volverle a coger pasión a exprimir una startup y volverlo real, o sea, que sea de verdad. Y con eso pues puedo pagarle mejor a mis colaboradores, con eso quedan dólares para que podamos tener un ecosistema claro y que mi hermana y Angie estén mejor. Brutal. Siento que estás en un mercado muy difícil, sobre todo ahora que entraste a Estados Unidos. Y te lo digo porque lo viví, es un tema de desconfianza. ¿Por qué desconfianza? Cuando todo el mundo te vende el cielo, es como en el amor. Si a usted le han vendido el cielo 1000 veces y le han defraudado 1001, ya dejas de creer en las personas. Con las agencias de mercadeo y con las, digamos, empresas de servicios, suele ser muy así. Porque hay mucha gente vendiendo resultados rápidos, resultados masivos, y ahí genera mucha desconfianza. ¿Cómo puede uno ganarse otra vez la confianza de los corporativos y de esas empresas para que uno le abran la puerta a trabajar con ellos? Yo le diría que el framework siempre es el paso seguro. ¿Cuál es su metodología? ¿Cómo lo va a lograr y cómo lo va a desarrollar? Pero acá hay una cosa que, digamos que a mí me ha funcionado mucho y a las personas que mentoreo y demás les funciona mucho. Las personas están acostumbradas en Latinoamérica a que te hablen bonito, a que te miren a los ojos y te digan todo va a estar bien, a que te den la mano y crean un mundo maravilloso y demás. Pero cuando uno ya ha visto el infierno, uno se debería abstraer de esa cosa bonita que nos enseñaron y a ser políticamente correctos y enseñarle a los clientes a decir que no. ¿Qué es lo que más funciona? La honestidad pura y dura. Y la honestidad pura y dura es muchas veces con un corporativo, con una startup, me propone una OMTM, un KPI, y yo le digo, huevón, no lo voy a hacer. Pero Manu, no sé qué, esto es lo que nosotros proyectábamos en el forecast y demás. Huevón, no lo vamos a hacer. Y de tantas veces que dije no, se construyó una relación de confianza o se construye una relación de confianza con mis futuros clientes. El decir que siempre sí, lo que te daña es tu reputación. Y yo creo que por muchos clientes he pasado, por muchas personas he pasado y a mucha gente le he dicho que no. Entonces, por más que mi compañía se llame Sí Señor, yo soy el fantástico doctor, no. Y de cada 100 leads que a mí me llegan, Sí. yo solo trabajo 2. Uf. Al resto le digo, no, soy muy cara, no estás en mi scope of work, no trabajo con apuestas deportivas, no trabajo con política, no trabajo. Y se volvió, no. A mí, ¿sabes qué me encanta y que me parece súper chévere de ti? Que tienes unos valores muy claros de con quién sí y con quién no trabajas. Cuéntame, ¿de dónde nace eso? Yo soy rehabilitada de drogas y alcohol. Y cuando uno se rehabilita, uno sabe que no puede volver a salir con ciertos amigos. Y eso es tan triste, porque uno perdió los amigos de rumba y esos amigos eran preciosos. Y uno aprende a decir que no. Y entonces uno empieza como a dejar esos límites. Y cuando a ti lo que te interesa es agregar valor y no plata, pues se junta el hambre con la necesidad. Entonces, huevón, puedes tener toda la plata del mundo y a mí no me interesa. Y después puede ser la compañía más increíble, pero tu cultura corporativa no hace. Hay una empresa de telecomunicaciones que le dije eso y no voy contigo. Entonces, si a la compañía no le interesa el dinero, porque como lo dirían Disney, como el man de Disney, lo que importa es el siguiente frame. A mí lo que me interesa es el siguiente cliente, no este.
pues me interesa mucho, pero a mí me interesa generar valor en el siguiente cliente también. Pues si no me importa la plata y no me importa qué tan grande seas, vamos a construir algo bonito. Y es generar valor. Yo me siento orgullosa de lo que hacen mis chinos, porque les peleo todo el hijo de puta día. Lo pueden decir, no me gusta ese post, eso no genera valor, eso es spam, esto no sé qué, presiono un montón, eso no me sirve. Nosotros no podemos construir una red social a partir de spam, de galerías de imágenes con pelitos bonitos y demás. Eso ya lo hicimos, marica. Tenemos que crear contenido que haga que las personas entiendan un punto. Y entonces cuando todo ese ecosistema y todas esas presiones del ecosistema hacen, uno ya puede empezar a tomar unas decisiones increíbles sin temor a Dios, sin temor al dinero, sin temor a la política y sin temor a nada. Y no le debo nada a nadie. Bueno, a mi hermana. Tenemos, pues hay una filosofía de empresa que a mí me gusta mucho y es el tema de que las empresas no son familias, sino que se parecen más a equipos de alto rendimiento. Me fascina porque es real. O sea, estamos en las trincheras compitiendo y creo que tienes mucho ese sentido de yo te presiono. En estos días, mi hermanito tiene juega fútbol, es un crack, en este momento está compitiendo y yo creo que es mi persona preferida del mundo. Y está jugando fútbol con sus compañeros y él me dice que yo conozco al entrenador, él me dice que el entrenador es muy exigente. Y a mí me da felicidad saber eso. Yo le digo, Tommy, si el entrenador es muy exigente contigo, te presiona, te habla duro, te dice esto, es porque cree en ti. Es porque quiere sacar lo mejor de ti. Y yo siento que son tipos de liderazgo, ¿cierto? Todo el mundo no está hecho para ese tipo de liderazgo. Pero me fascina ese tipo de líderes, los que no te hablan con lo que tú quieres escuchar, sino con la verdad y te presionan y sacan lo mejor de ti. Y siento que cuando escuchaba lo que tú tenías por decir, es muy así. O sea, tú lo haces mucho desde el amor y desde querer exigir lo mejor de todo el mundo. Algo que descubrí con mi psicoanalista es que yo soy cero maternal en ciertas cosas. Soy más llevada como a mi abuelo. Y puta, si tu abuelo era militar, ¿cierto? Sí, si yo creo en ti, yo voy a coger como si fueras un trapito y voy a sacar lo mejor de ti, te guste o no. Así tengamos que pelear 200 veces, así tengamos que tener líos con nuestros amigos, con nuestros familiares y demás. Mi hermana lo entiende mucho. Yo voy a sacar lo mejor de ti, así te guste o no te guste. Esto puede ser horrible para una persona que no le guste el alto rendimiento o puede ser lo mejor para una persona que le guste el alto rendimiento. Y muchas personas a mí me odian o me detestan que hayan trabajado conmigo porque yo presiono de una manera increíble. Entonces, ¿por qué lo presiono? Porque nosotros los publicistas, creadores de contenido y que estamos en este medio, nosotros, además de tener una responsabilidad de vender para el cliente, tenemos una responsabilidad psicológica con las personas. Nosotros no podemos hacer contenido por hacer contenido porque estamos contaminando. Y entonces, si no hay una persona que presione en la calidad, por más que sea X o Y, no todo vale. Y entonces, un community manager puede ser un community manager y puede hacer contenido para el agua. Y el fin último puede ser vender esta agua, pero estás a costa de un humano y estás a costa del pensamiento, del sueño, de un montón de cosas. El sueño, dormir. Entonces, el contenido tiene que ser bueno y no puede ser en exceso porque tú estás entregando valor, pero le estás robando tiempo a la persona. Mano, ¿y cómo es tu relación con el perfeccionismo? Porque yo soy extremadamente perfeccionista y yo creo que es una de las cosas que más me quita el sueño, pero más me ayuda a progresar. Yo soy bruta pero decidida. O sea, yo soy muy perfeccionista, pero no veo el contenido, no, digamos, mi contenido, yo cojo, lo hago y nunca más lo veo. Porque yo no voy a tener ese síndrome del impostor diciéndome, hijo de puta, no. Yo por eso confío plenamente en mi editor, confío plenamente en Dalton, confío plenamente en todas las personas que a mí
Y ni siquiera cuando me toman una foto, ni siquiera la miro. ¿Por qué? Porque cuando ya es mi contenido, yo voy a confiar y me voy a preparar perfectamente para el momento en que grabemos, en que lo hagamos, pero ya todo queda en ti y yo ya confío en ti. Entonces mi relación con el perfeccionismo es, yo quiero ganar a toda costa. ¿Qué es ganar para mí? Ganar es, yo tengo que facturar $40 millones durante 2 años consecutivos, $40 millones un año, $40 millones otro año, para salir a la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Porque un exnovio me dijo que no lo iba a lograr. Y se me volvió un reto. ¿Cuántos años le das? 4. Uf. Y eso para mí es ganar. ¿Y qué va a pasar después de ganar de eso? Voy a ser profesora en una universidad en Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar? Pues voy a ganar. Y mi relación con el perfeccionismo se volvió en mi relación de cómo gano una batalla que yo misma me la puse y que yo misma la voy a hacer. Y yo voy a competir conmigo misma, no contra absolutamente nadie. Y cuando uno sabe que no está en el juego de nadie, sino estoy en mi pinche juego, yo voy a ganar. Y no hay forma de perder. Y eso lo entendí hace poco con un par de libros que estoy leyendo y de cómo estoy deconstruyendo mi vida. Pero, y esto se lo digo a cualquier emprendedor, no juegue el juego de nadie, juegue su juego. Y cuando usted empieza a jugar su juego, la vida es un poco más maravillosa, más exigente, más perfeccionista, más de todo, pero tú no estás en el juego de ser famoso como X, no estás en el juego de ser Nubank. No estoy en ninguno de esos juegos, estoy en mi juego y voy a utilizar todos los elementos o los suplementos que necesito para ganar mi juego y mi único opositor soy yo. Y entonces eso puede ser tan caótico o puede ser tan precioso como usted lo vea, pero es divino que solo compito con la pasajera que hay en mi cabeza, o como abrí este podcast diciendo, yo tengo tantas personalidades dentro de mi cabeza y todas hacen un ecosistema de Manuela Cardona y ese ecosistema lo que construye es la competencia que quiero lidiar contra el mundo y contra mí misma. Manu, me gusta mucho como este tipo de conversación que estamos teniendo porque nos vamos de lo técnico a lo existencial, de lo técnico a lo existencial. Quiero volver un poquito a lo técnico para ver un tema súper complicado porque no es solamente conseguir los clientes. De hecho, ahí empiezan unos dolores de cabeza gigantes. Es manejar los clientes. ¿Cuáles crees que deberían ser los pilares que deben seguir los emprendedores para manejar bien a los clientes? Miren, lo primero es cuando uno empieza una relación con alguien, uno tiene que dejar los puntos sobre las IES, pero uno desde el lado comercial o desde el lado operacional, uno le da pánico decirle al cliente como, querido cliente, 2 puntos, estas son las reglas de mi casa. Eso pasa un montón y uno no pone reglas y por eso es que uno fracasa en el amor o fracasa en ciertas relaciones porque uno no pone reglas. Entonces, si usted quiere tener una muy buena relación con su cliente, póngale los puntos sobre las IES. Trabajamos de esta manera, mandamos tráficos de esta manera, no nos puedes hablar a las 10 de la noche, no nos puedes hablar a las 6 de la mañana, o sí nos puedes hablar, pero no te vamos a contestar. Haga punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 de cómo debería ser la mejor relación. Y cuando su equipo de ventas, o usted si es el equipo de ventas, cierra al cliente, haga un onboarding y en ese onboarding presente las reglas de juegos. Y discuta las reglas de juego como estamos teniendo estas discusiones. Cuando usted discute y abre esa conversación con el cliente, o le puede ir muy bien o le puede ir muy mal. Si le va muy mal, manda a la verga a ese cliente. Ya. Marica, se ahorró terapia. Si le va muy bien, usted ya puede poner los puntos sobre las IES cada vez que no le funcionen las cosas. Y entonces, esto lo diría Felipe, uno triggerea un montón. Entonces, da y viene. Entonces, cliente me escribe a las 8 de la noche un viernes porque Panamá está jugando el mundial y no sé qué y hay que sacar una pieza. Pues bebé, son las 8 de la noche. Ándate a dormir. Si no lo pensamos ya, no va a salir.
Pero es que somos un retail y que bla, bla. Se puede caer el mundo. Es un domingo a las 8 de la noche. Y entiendo que tu Panamá está jugando el mundial. Pero no. Tú no vas a hacer que uno de mis diseñadores se levante a las 8 de la noche de su camita, de ver la novela y ponerse a diseñar. No, también es una respuesta. Cuando uno pone todo eso, la relación agencia, empresa prestadora de servicio con el cliente tiene más futuro. Entonces, ponga reglas y sale para pintura. Yo siento que la gente en su vida personal y en la vida de los negocios le da mucho miedo poner sus límites, pero creo que en el ejercicio de poner límites se despierta o se gana algo fundamental para tener un socio a largo plazo o una relación a largo plazo, que es el respeto y el carácter. Cuando uno ve a alguien que respeta, pues que me respeta y que yo lo respeto y que fuera de eso tiene carácter para decirme que no cuando no está de acuerdo, yo creo que ahí está todo el secreto. Manu, ustedes operan en varios países, Costa Rica, España, Estados Unidos, México. ¿En qué momento dijiste, venga, ya vamos a revolcar esto y vamos a irnos a atender a otros clientes? ¿Fue de manera orgánica? ¿Fuiste a buscarlo? ¿Cuándo te sentiste preparada para ese paso? Yo nunca me he sentido preparada para ese paso, pero me gusta la plata para poderle pagar bien a mi gente. Entonces, llegó un momento donde el framework se me salió de las manos y lo empezaron a conocer de otros países. Y estos Dreamers me empezaron a abrir puestas en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador y en Estados Unidos. Y nos sentamos mi hermana y yo y le dije a mi hermana, que todavía tuve esta conversación la semana pasada con ella, y yo, Pato, yo quiero facturar $7 millones. Y ella me decía como, puta, pero marica, tengo 2 hijos, o sea, necesito tener vida y tú ya quieres facturar $7 millones. Y yo sí. Y ella decía como, ¿esto cómo lo vuelvo una compañía? ¿Esto cómo empiezo a trabajar cultura? ¿Esto cómo...? Y yo, Pato, voy a empezar a vender internacional. Y ella, no, pero yo no estoy lista. Y yo, me vale verga. Y entonces llegó en un momento antes de pandemia que dije, esto o crece o crece. Y mi hermana no estaba lista. Y me importó un pepino. Y la amo. Y empecé a hacer pauta por fuera de los contenidos. Y empecé a conseguir Dreamers de otros países. Y lo que dije es, lo que tenga que hacer para que mis colaboradores tengan el salario que se merezcan. Y lo que tenía que hacer era vender internacional. Y vender internacional hizo que nosotros pudiéramos dejar de pagar prestación de servicios por salarios integrales, por tener mejores condiciones laborales y demás. Y cuando mi hermana entendió que si nosotros vendíamos internacionalmente podíamos tener mejores procesos de contratación para nuestros colaboradores de Colombia, dijo, hágale. Y empezamos. Con mi ex socio tenía en condiciones laborales a mi compañía bastante mal, tenía casi todo el mundo en prestación de servicio. Uno de los pilares de mi hermana es abogada y mío es todo el mundo en contratación con todas las prestaciones de ley y con todas las cosas, porque vamos a sacrificar toda la ganancia, pero vamos a pagarle bien a las personas, porque si le pagamos bien a las personas vamos a generar valor y ese valor se va a tener una retribución en específico. Sacrificamos toda la ganancia, empezamos a pagar bien y yo le dije a mi hermana, listo, esto es en dólares, vámonos a comer el mundo. Y empezamos a traer. Y si yo le fuera a decir a un emprendedor cómo tiene que expandirse para abrir el mundo, es la construcción de su framework y empiece a evangelizar según la cultura y la contracultura que se aporta dentro del framework. Lo explico. El framework de Scientific Advertisement no es para todo el mundo. Si tú empiezas a buscar que tu empresa sea para todo el mundo, no es para nadie. Entonces, si algo hemos aprendido de Montería, Manizales, Caldas, Colombia y de todas las ciudades chiquitas que tienen estratos muy altos y estratos muy bajos, es que uno tiene que ser elitista. Y eso suena como súper mal de mi parte. Uno le tiene que decir que no a ciertos clientes. Entonces, cuando uno ya sabe que su framework no es para todo el mundo,
y uno empieza a decir que no y empieza a buscar en otros países qué contraculturas o qué culturas podrían hacer fit con su framework y empezar a determinar sus verdades absolutas son diferentes dentro de las culturas de otros países y usted tiene que adaptar su framework a la contracultura de otro país, ahí usted lo tiene. Entonces, ¿qué fue lo que empezamos a hacer? ¿Qué culturas eran parecidas a las colombianas? México, Centroamérica y demás. ¿Quiénes estaban en expansión de startups? Empezamos a ver México, Centroamérica y demás. ¿Qué les vamos a vender? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a adaptar nuestro framework a las culturas del país y si es necesario irnos a vivir al país para entender qué está pasando, lo hacemos. Y eso empezamos a hacer. Y yo empecé a viajar, a nutrirme, a comerme el mundo para poderle bajar todo eso a mis chicos y empezar a entender que el mundo del marketing no es el mundo de la venta. El mundo del marketing es el mundo de la cultura. Es el mundo de entender la literatura, es el mundo de entender de dónde viene esa persona, es el mundo de cuál es la conversación que están teniendo con nuestro producto, es el mundo de la cultura y la contracultura. El mundo de marketing es entender los matices del ser humano y entender esos matices en una posición ya romántica, en entender de qué están hablando, para qué están hablando y demás, y tú cómo te conectas con eso sin hacer spam. Y entonces ahí pudimos empezar a desarrollar. Ahora se lo estoy hablando muy técnico. Coja, entienda la cultura, entienda quién usa ese producto y para qué. Y cuando usted entiende para qué usa ese producto o para qué o qué beneficio le aporta, empieza a desarrollar narrativas que funcionan y que le duela el estómago a la gente, que le triggeré, le diga como, esto me gusta porque es un beneficio, porque me gusta, porque voy a hacer algo con esa botella de agua. Por más allá de consumirla, es que yo me siento alineado con propósito por esto. Y cuando uno lo logra, ya está del otro lado. Así sea para una botella de agua, así sea para un anillo o así sea para una empresa de servicio. Cuando yo me alineo con la visión de la compañía y la visión de la compañía hace parte de mi propósito, Harley Davidson, yo siempre voy a comprar una Harley Davidson. Por más que solo sea de cuchos mayores de 50 años y ya. Quiero hacerte la última pregunta antes de pasar a hablar de ti, porque siento que tienes una historia de vida muy interesante que ha construido unos pilares y unos valores y una forma de ver la vida muy diferente a muchos emprendedores con los que hemos tenido la oportunidad de hablar. Pero antes de eso, quiero hablar de Nueva York, de ese paso que estás dando ahora. ¿Cómo fue volver a empezar? O sea, ¿cómo fue volver a esa pasión, a ese fuego de tener que construir desde cero? Porque ahorita que hablabas de volver a empezar y de ir a Nueva York y de trabajar con startups, me acordaba de este meme, pues, o de este video que decía que es como el man montando en bicicleta que le preguntan que por qué está sin casco y él dice, no sé, tal vez me gusta la adrenalina. Esos somos los emprendedores. Total. La vida en Nueva York ha sido la cosa más preciosa que me ha pasado en la vida. Yo viví en Londres, viví en San Francisco, y ahorita vivo en Nueva York. Pero en Londres estaba viviendo con alguien, en San Francisco estaba viviendo con alguien y esta apuesta la hice yo sola, porque yo me lo debía a mí misma. Al principio vamos a ver un poco acá. Yo tenía la vida perfecta, que eso era lo que te estaba contando. Tenía un novio precioso, que tenía un perro que se llamaba Zorro. Tenía un apartamento precioso en la 85 de 148 metros cuadrados. Pues era la gomelería más gomelería del mundo. Y esa estabilidad me estaba destruyendo la vida. Yo de ese novio tenía un sueño de ser músico, pero le daba miedo ser músico. Y yo le ayudé a que pudiera ser el músico que él siempre soñó ser, pero le dio muy duro cumplir su sueño. Y a mí me frustró un montón porque, de nuevo, yo exprimo a la gente para sacar lo mejor. A la gente que más quiero es la gente que más presiono y que quiero que salga campeón de TC2000, campeón de Superturismo, de un montón de cosas, que es mi socio, o de ese novio que yo quería que fuera
que cumpliera su propósito y ese sueño como tal. Entonces estaba como en mi peak y odié mi peak. Uy, no, o sea, tener el mejor apartamento en Bogotá, ser la más gomila de Bogotá, marica, lo odié con todo mi corazón. Y empezar a tener esas conversaciones como de plata y demás, lo odié. Entré en una depresión muy dura, corté esa relación y yo ya tenía como el cuento de que me quería ir a Nueva York, conseguí un apartamento en Queens y dije, pues, ¿qué va? Pasemos de la 85 con 16 en Bogotá, al lado de la taberna vietnamita, a Queens. Y me fui. Mi hermana me llevó en el avión y demás. Y fue un golpe durísimo de realidad, porque tú acostumbrado a hacer el gomelo de Bogotá a no ser nada en Nueva York, fue lo primero que me pegó muy duro, pero fue lo primero que más me gustó. Me encantó, me encantó. Y entonces el apartamento era divino, pero el barrio no era divino. Y yo, puta. Y venía con unos complejos de que salir perfecta, con el reloj de marca, con los anillos Bulgari y farandulear plata, a que nadie le importe un culo. Y fue maravilloso. Y yo empecé, marica, empecé a que mi ego empezara a romper. Y algo que empecé a aprender es que la educación para un adulto debe ser a partir de los errores. A partir de los errores, la educación después de los 26 años se va dando. Entonces, tú tienes el ego tan grande de decir no me puedo equivocar, pero solo cuando eres mayor de 26 años y te estás equivocando, estás aprendiendo. Y entonces era el ego de ser rockstar Manuela a el ego de que tengo que equivocarme. Y entre más me equivoque, voy a aprender más. Y entonces empecé a estudiar inglés, empecé a desarrollar nuevas metodologías para esto y empecé a tragar libros y a tragar libros y otra vez a enamorarme de la lectura y otra vez enamorarme del gimnasio y otra vez enamorarme de un montón de cosas que había abandonado por ser el ego de la rockstar Manuela que aparecía en todos los eventos y demás, y que estaba completamente destruida y estaba completamente deprimida. No, yo quería leer, yo quería estar sola, yo quería equivocarme, llorar los fines de semana, no tener parche para un montón de cosas. Y fue precioso. Sí, fue precioso volver al colegio, volver a la universidad, no ser nada, porque no soy nada, equivocarme cada vez que pronuncio una palabra y estar Mateo detrás de mí, pegarme un calvetazo, pronuncie bien, usted no es Sofía Vergara, me encanta. Y entonces volví a coger el ego de Manuela y decir, pues marica, no soy rockstar Manuela, no soy nada y me falta mucho que aprender. Y cuando entendí que me falta mucho que aprender, entendí por qué la gente a los 40 años se frustra un montón. Y la gente se frustra porque no tiene un plan de carrera. Esto suena muy estúpido de mi parte, pero la gente después de los 35 años no tiene un plan de carrera. Pero la gente a los 20 y pico sí tiene un plan de carrera. Y como no tiene plan de carrera, puta, entonces, ¿qué? Los cuarentones siempre se frustran. Uno se burla un montón del anciano decrépito de 40. Yo tengo 38. ¿Verdad? Se frustran un montón porque no saben qué hacer. Y es porque a nadie le han enseñado que después de los 35 usted no tiene que saltar de plata en plata, de trabajo en trabajo. Usted tiene que tener un plan de carrera, como lo tenía en la universidad, como lo tenía en el colegio. Usted tiene que acordarse de, puta, yo quiero soñar con algo más. Y cuando entendí que necesitaba un plan de carrera y que estaba volviendo a la universidad y que soy un primíparo y demás, me encantó. Y si usted es un cuarentón y está oyendo esto, usted no está deprimido, usted le falta un plan de carrera y usted se le olvidó que la plata no, cambiarse de trabajo, o sea, cambiarse verticalmente de trabajo no lo va a llevar a ningún punto. Cuando usted ya llega a ser un VP, ¿qué? Empieza a decir, puta, ya soy VP, me toca ser presidente o qué es lo que tengo que hacer. Y ahí es donde se frustra todo el mundo. Mela, que es una WIC, una Woman in Connection, nos decía, es que el plan de carrera es fundamental.
y lo viví en Nueva York y dije, lo que tenga que hacer para ser doctora en antropología, lo que tenga que hacer para hablar inglés perfectamente, lo que tenga que hacer para llegar a esos 40 millones de dólares durante 2 años, lo que tenga que hacer. Y fue como inyectarme adrenalina en el cuerpo y decir, aquí hay mucho que hacer. Y este es un advice que lo tengo a toda mi compañía en plan de carrera y demás. Y es muy interesante ver que tú como emprendedora también te creaste tu plan de carrera. Sí, Nadie te lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Y este es el advice. Cuando se sienta tan frustrado en su trabajo, cuando se sienta tan frustrado en su compañía que no va para ningún Pereira, en una compañía que tiene más de 5 años o más de 7 años, papi, plan de carrera. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Usted tiene el plan de negocios a 1 año o el plan de negocios a 2 años o el plan de negocios a 5 años? No sé cómo usted lo monte, pero ¿y usted? Y cuando uno ya dice, es que yo también quiero estudiar esto, es que yo también quiero hacer esto, es que esto también se puede hacer, y no porque tienes 35 años dices, no, pues ya estoy en mi peak. Sí, bebé, a los 35 o a los 40 todavía te queda media pinche vida. Entonces, como te queda media pinche vida, ¿cómo vas a estructurar eso para que no te suicides, para que no caigas en depresión, para que no caigas en un montón de cosas? Porque la crisis de los 40 me imagino que es dura, porque la crisis de los 30 es una gonorrea. Quiero pasar a hablar de una experiencia muy interesante que tuviste que te forjó mucho el carácter. Y es que has tenido 3 enfermedades difíciles. Y cuando uno escucha todo el episodio y llega a este punto, uno dice, todo súper, pero navegaste todo este crecimiento de tu empresa, navegaste todo esta construcción de Manuela mientras lidiabas con 3 enfermedades muy duras. ¿Cómo cambió tu perspectiva de la vida y de los negocios a partir de esas experiencias tan difíciles que viviste? Vamos a ir como por las 3 y abarcarlo. Mi compañía tiene 10 años, tuve 4 experiencias bastante complejas dentro de mi vida y de esas 4 experiencias complejas de mi vida me dio cada una impulso para poder lograr un punto más. Dentro de esas 4 experiencias de la vida vi la muerte 3 y la muerte no es tan grave. Y eso es como puta. Ver que se te mueren tus amigos y que están luchando contigo, ver que en algún momento tú te tienes que rendir, marica, ríndase, o en algún momento tienes que seguir y seguir y seguir, te dan unos contextos bastante fuertes de la vida. Número 1, hay momentos donde tu cuerpo dice no más y tienes que aprender a vivir con eso. Y es puta, porque mi cuerpo no da. Y hay momentos donde tú tienes que decirle a tu cuerpo que tiene que salir adelante. Entonces, es un punto muy específico porque hay momentos en que te tienes que rendir y aprenderte a rendir, y a nosotros nunca nos han enseñado a rendirnos. Y hay momentos donde el cuerpo solo es perezoso y tú lo tienes que sobreesforzar a una manera absurda hasta que funcione y hasta que lo logres. ¿Qué he aprendido de esas 4 experiencias? 3 de enfermedad y 1 de experiencia de vida. Número 1, tú tienes que estar tan contento contigo mismo que a pesar de que te vayas a morir mañana, tú quieras seguir haciendo esto. Número 2, tú tienes que aprender a desprenderte de las cosas materiales, porque las cosas materiales no te las vas a llevar a ninguna parte. Y número 3 es que esas conversaciones que tienes con tu cabeza, tienes que empezarlas a refinar, porque un pensamiento intrusivo te puede destruir en un momento donde estás muy enfermo, pero un pensamiento bueno te puede parar. Entonces, ¿cómo aprendes a tener conversaciones con tu cabeza que sean conversaciones totalmente valiosas y que te saquen de ese momento? ¿Qué aprendí? Aprendí a tener amigos que sabía que se iban a morir. Aprendí a tener relaciones cortas. Aprendí que si algo no me gusta de alguien, se lo digo, porque tal vez no te vea mañana.
Sí aprendí que el dolor es de 1 a 10 y que uno siempre conserva su 10 y que siempre puedes estar en 8. Y esto lo puede decir cualquiera de mis entrenadores. Yo nunca digo que estoy cansada porque siempre estoy guardando mi 10. Y el último punto es, si tú no pones límites en las relaciones con cualquier persona, puedes terminar muy mal. Y puede estar llegando tu papá a recogerte en una manera muy mala y puede eso ser tu narrativa del futuro, o puedes aprender a valorarte y a quererte a ti misma y a decir esto no vuelve a pasar y sigues. Entonces, uno puede construir su narrativa, uno puede construir su vida desde el dolor o desde la esperanza. Yo pude haber construido mi narrativa desde o esa enfermedad o esas enfermedades o esas situaciones que me pasaron. Y pude haber sido muy exitosa y pude haber sido millonaria y pude haber vendido todo lo que quería porque estas narrativas de tristeza funcionan muy bien. ¿Y qué fue lo que decidí? Eso se va conmigo, lo vivimos mi hermana y yo, el esposo tal vez, y demás, pero lo vivimos en familia. Y lo vivimos nosotros, protegemos esa realidad y le enseñamos desde el ejemplo que a todos nos pueden suceder cosas malas, pero el problema no es que nos puedan suceder cosas malas, sino cómo superamos esas cosas. Y ya. Y fue precioso y ha sido precioso estas enfermedades y estos sucesos que han pasado en mi vida, porque han defragmentado un poco mi personalidad, pero además de que hayan defragmentado, es, si yo quiero a alguien, yo lo cojo de la mano y le digo, vamos a superar esto. Y en realidad lo vamos a superar. Que puede que terminemos un poquito muertos y demás, pero lo vamos a superar. Y si yo le brindo la mano a alguien, como te dije, yo exprimo a la gente, porque ciertos tratamientos a mí me exprimieron del todo, pero tuvimos que tocar piso, pero de ahí subimos. Y ya, o sea, digamos que habían unos momentos en que yo decía, me quiero morir. O sea, no quiero luchar más. Ya, esto no es para mí. Y había uno de mis compañeros que me decían, Manuela, tú tienes 21 años. Tú estás viviendo esto con nosotros. Si tú no sobrevives, nosotros que tenemos 40 nunca vamos a sobrevivir. Eso me lo dijo alguien. Y yo estaba en el primer ciclo y decía como, yo no lo puedo hacer, yo lo tengo que hacer por ellos. O sea, yo tengo que sobrevivir por ellos, no por mí. Y no me pueden volver a ver en 10, porque si yo les doy ese ejemplo, ¿cómo lo voy a hacer? Y nunca más volví al 10. Eso sí, odio las medicinas, odio un montón de cosas, pero nunca hasta el 10. Y siempre vamos a construir una relación en la cual vamos a salir de esto. Y si no salimos, la dimos toda. Y si no, pues nos rendimos en un momento, pues porque ya el cuerpito no nos dio. Y vamos a disfrutar lo que nos quede en adelante para que nuestros amigos, familiares y demás se lleven una concepción bonita de ese recuerdo que va a ser el único que vamos a tener. Sin palabras. Ahí me pongo a llorar. Ahí la lágrima. Manu, gracias por compartir esa experiencia. Realmente muy bonito vivir desde la esperanza. Yo creo que en estos días creo que terminamos con una entrevista así y es que, bueno, yo terminé en una entrevista así y es que la esperanza es lo último que se pierde siempre. Total. Manu, vamos para unas preguntas rápidas. Hágale. Que son las preguntas rápidas, menos rápidas de la historia. Es decir, preguntas rápidas, no tan rápidas. Listo, hágale. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Ser bruto pero decidido. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? El GOG de Giovanni Papini. Primera vez que mencionas ese libro. No me extraña que lo hayas mencionado tú. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Bruta pero decidida. ¿Y cuál es tu definición de éxito? Mi meta. Nada más. Excelente. Y vamos a las preguntas de seguidores. Seguidor Tomás Contreras, WS6. Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué cree que fue esa decisión o actitud clave
que la llevó a ser quien es hoy en día, la tengo súper clara. Yo decidí no ser una manizaleña maluca. Y como decidí no ser una manizaleña maluca y decidí que quería ser yo, eso fue lo que me llevó al éxito. Y esto se lo voy a explicar un poquito de contexto. A nosotros en el colegio nos enseñan muchísimas cosas de cómo debemos ser cuando seamos grandes, de cuál es el sueño que deberíamos tener. Tenemos muchos roles de lo que vemos en Disney, de lo que vemos en Pixar, de lo que vemos en todos los canales, de cómo debería ser nuestra vida. Pero nunca nadie nos ha enseñado que el primer amor de uno debe ser uno. Y eso suena a superación personal, pero déjeme se lo explico. Si uno se atreve a ser uno mismo, está del otro lado. Y en un momento yo quería ser como mi hermana, no la hermana que les he contado, sino mi hermana María Fernanda, que es una vieja preciosa, flaca, 1,80, divina de la muerte. Y yo quería ser flaca y quería ser una manizaleña más que va a misa de 3 de la tarde en Palermo. 1,80 nunca ibas a medir. No, nunca. Y pesar lo que pesa mi hermana tampoco. Ok. Y me di cuenta que ese era el sueño de mi hermana, no el sueño mío. También me di cuenta que el sueño de mi abuelita tampoco era el mío. Y el sueño de mi mamá tampoco era el mío. Mi abuelo nunca me puso sueño. Y con el pasar de los años, las enfermedades, las crisis y demás, me di cuenta que me gustaba de mí misma. Y empecé a amarme y a sacar mucho más el valor de lo que a mí me gusta. Dejé de rumbear. Volví a ser una deportista de alto rendimiento y dije, voy a ser yo, lo más yo del mundo. Y esa fue la decisión. A mí me tiene acá el hecho de que a mí me gusta ser yo. Uf, qué nota de eso. ¿Dicha? Manu, cerramos con el zigzag. ¿Qué prefieres? Entonces, ya sabes cómo es la dinámica. Esto o lo otro. Si tuvieras que elegir entre cerrar una gran cuenta con un corporativo o cerrar 3 startups con alto potencial de crecimiento. 3 startups con alto potencial de crecimiento. Natalia, no me mates. Si tuvieras que elegir una sola habilidad para formar a tu equipo, ¿sería resiliencia o pensamiento estratégico? Pensamiento estratégico. Cerrar un cliente grande en un mes con márgenes apretados o tardar 6 meses en el cierre pero obtener mayor rentabilidad. 6 meses. Y el último, aliarte con un competidor fuerte para dominar un mercado o seguir sola y arriesgarte a que te saque el juego. Aliarme con cualquiera. O sea, yo soy muy... Hay un ex que le dije como, marica, fusionemos compañía. Marica. Pero todavía no me creen mis amigos. Va a llegar el momento en que me crean. Manu, no, excelente. Mil gracias por el ratico. De verdad que me lo estaba soñando hace rato porque lo teníamos planeado y fue tal como lo pensaba. Eres una persona muy bacana. Me encanta que seas tan auténtica, tan diferente y que te atrevas a hacerlo sin miedo al que dirán. Y gracias por el conocimiento que viniste a compartir hoy. Lo que necesiten, supera la orden. Ven para la foto, Dani. Siempre nos tomamos una fotico. Quédate Sí, ahí sentada. obvio. Y se hace por acá. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Wow. Pues sin dañar el coso.